Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Éxodo, capítulo 33 y verso 18. E inmediatamente nos vamos para el 34, capítulo 34, del 5 al 8. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Él entonces dijo, hablando Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Vayamos al Éxodo 34:5, que es donde el Señor comienza a mostrarle su gloria. Y dice la palabra: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Verso 8: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Señor amado, te damos gracias por permitirnos este privilegio, mi Señor, de ser participantes, mi Señor, de tu cuerpo, de tu reino, mi Señor amado. Por ese privilegio de tener la salud para venir, mi Señor, o esforzarnos para venir a escuchar tu bendita palabra, mi Señor, a tener comunión entre los hermanos, mi Señor. Tu palabra dice que hay un pueblo escogido, un pueblo llamado y un pueblo escogido, mi Señor amado. Señor, bendice tu palabra, glorifica tu palabra, mi Señor, que corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, mi Señor. Danos entendimiento, mi Señor, sobre tu gloria, mi Señor, y que tú pretendes con esa gloria en nuestra vida, mi Rey. Te damos gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es importante lo que venimos conociendo y recibiendo acerca de lo que es la gloria del Señor. Porque vamos a seguir viendo de que lo más grande que existe en el universo es la gloria del Señor. La gloria del Señor. Y eso, acordémonos que la Biblia nos da indicios. La Biblia nos enseña de por qué lo más grande es la gloria del Señor. Ya nosotros hemos visto la experiencia de Moisés como siendo un hombre poderoso, el tercero de Egipto, la nación más poderosa de la época, y cómo el Señor desplegó su poder a través del brazo de Moisés. O sea que por milagros Moisés estaba lleno de poder. Abrió el mar, abrió la roca, alimentó. Dios lo usó poderosamente con ese pueblo. Él vio esa zarza que no se consumía. Él estuvo en la presencia del Señor 40 días y 40 noches. Fue con 70 ancianos, él, Aarón y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Estuvieron, dice que el piso era como zafiro, estuvieron, y dice que comieron con Dios y vieron a Dios. O sea, por la presencia y por el poder sobrado Moisés, que es lo que hoy en día se busca. Se habla mucho de la presencia y se habla del poder, de los milagros, de los dones y de todo eso. Moisés estaba sobrado en eso. Y sobrado, llegó un momento en que dijo, el Señor le dice, mi presencia irá contigo. Y él entonces le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Pero después le dice, Señor, yo quiero algo más que tu presencia. Quiero ver tu gloria. Comparemos el poder humano, el poder terrenal, con aquello que Moisés no conocía. Él estaba sobrado en eso. Entonces viene y le hace un pedido, y el Señor entonces viene y comienza y le muestra su gloria a Moisés. Porque ya él había conocido todo de Dios, 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Dice que cuando el pueblo pecó, que hicieron el becerro de oro, el tabernáculo de reunión que estaba en el centro del pueblo fue sacado a un lado. Y entonces dice que Moisés iba, y cada que él iba, ahí mismo bajaba la nube de gloria, se posaba sobre el tabernáculo de reunión, y dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Presencia de Dios, presencia de Dios. Mire, nosotros supuestamente como hijos de Dios, la presencia del Señor debe estar con nosotros todo el tiempo, y eso es real. Pero si nosotros medimos esa presencia con respecto a nuestra vida en el Señor, nuestra vida de santidad, nuestra vida de poder en el Señor, podemos decir entonces, esa presencia como que no me funciona. Porque hay muchos que van de pecado en pecado, en vez de ir de gloria en gloria y de bendición en bendición. Y eso estamos hablando de la iglesia, no del mundo, porque el mundo está separado de Dios. Al mundo no le interesa a Dios ni su palabra. Estamos hablando de la iglesia. Entonces, miremos para que veamos la diferencia entre lo que se llama presencia y gloria, para que aprendamos lo que es eso y para que el Señor nos dé revelación de lo que es su gloria. Necesitamos entender la gloria de Dios. Moisés no lo muestra. Moisés, siendo un hombre poderosísimo en esa época, él dice que él renunció a las riquezas de Egipto, a llamarse hijo de la hija del faraón, a todo ese poder y a esa gloria de Egipto por los vituperios de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, no en el billete del pueblo, en el galardón. En el galardón, o sea, en Cristo. Dice la Biblia claramente, renunció, todo eso renunció y pidió más que presencia, pidió gloria. Entonces venimos y ya hoy vamos a empezar a desarrollar lo que es y lo que produce esa gloria en la vida del creyente. Si vemos que lo que produce esa gloria son tales cosas y uno no las identifica en su vida, entonces lo único que tenemos es presencia. Y la presencia del Señor está en todas partes. No importa dónde vayamos. Usted se va para el baño, ahí está la presencia. Se va para el sótano, está la presencia. Dice, si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si haces tu morada en lo alto de las estrellas, allá estás tú. No tengo dónde esconderme, donde me meta, allá estás tú, la presencia. Pero nosotros queremos más que la presencia de Dios. Él nos ofrece su gloria, bendito es el Señor, porque su gloria es la que transforma, su gloria es la que vivifica, su gloria es la que cambia, su gloria es la que nos hace resplandecer. Y ese resplandor lo vieron 3 millones de personas, y cuando usted resplandece con la gloria de Dios y yo, lo tiene que ver alguien. Que no me diga que usted es una persona que ha entendido yo la gloria de Dios y tenemos una esposa caída en el piso, maltratada, unos hijos maltratados, mal testimonio en el trabajo. Que no me muestre, que eso es pura presencia, y la presencia está en todas partes. Entonces es importante que entendamos, hermanos, la gloria. En la traducción de la Reina Valera le ponen a Yahweh, a las 4 consonantes del nombre de Dios que los israelitas no se atreven a pronunciar por temor a ese nombre. A nosotros no lo cambiaron por Jehová. Lo real es Yahweh. Eso es lo bíblico, hasta que el Señor nos lleve, pero eso es lo real. Pero como todos tenemos esa Biblia, hay que leerlo así. Pero yo en mi corazón tengo lo que Dios dejó en la Biblia. Yahweh, el yo soy, el omnipotente, el autoexistente. Cuando Él comenzó, cuando le dijo, muéstrame tu gloria, y Moisés estaba preocupado, muy preocupado. ¿Por qué? Un pequeño repaso, porque Dios le había dado la tarea de llevar ese pueblo a la Canaán, la tierra prometida. Dios le ha entregado a usted y a mí la tarea como hombres, como sacerdotes, de llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos a Canaán, darles testimonio.
y todas las personas que se acerquen a nosotros, abrirles ese camino, mostrarles el camino hacia Canaán. Entonces Moisés vio que ese era un pueblo rebelde y él estaba ante un Dios de juicio, un Dios que él había visto que cuando hicieron el becerro de oro, inmediatamente vinieron los levitas y mataron 3,000 judíos, 3,000 hermanos. Y porque Moisés y Aarón clamaron, porque Dios iba a seguir. Usted ve cómo Dios en el Antiguo Testamento era, por todo lado acababa con todo. Entonces era el Dios que conocía a Moisés y él necesitaba conocer algo más de Dios. Entonces cuando va al monte, dice que a la cima del monte se presenta ante el Señor con las tablas y entonces el Señor comienza a mostrarle su gloria. Y lo primero que le muestra, lo primero que le habla es Yahweh, Yahweh, Jehová, Jehová. El yo soy, el autoexistente. O sea, imagínense uno con una necesidad y estar al lado con un Dios que se le ha ofrecido bendecirlo y que uno se dé cuenta que es todo suficiente. Que no hay necesidad que usted y yo tengamos que sea una dificultad para nuestro Dios. Que no hay milagro que usted y yo necesitemos que sea difícil para nuestro Dios. Para Él no existe nada difícil. Para Dios todo es posible. Para nosotros hay muchos imposibles. Entonces, el autoexistente, el que nunca cambia. Hermano, mire cuántas veces usted con las personas de un momento a otro no lo saludan. En cambio Dios nunca cambia, siempre es el mismo, el que sus promesas nunca fallan. Aquí la palabra está llena de promesas y esas promesas están revestidas de gloria. Si nosotros no entendemos la gloria del Señor, hermano, ¿cómo vamos a estar esperando esas promesas? Porque todo está en las promesas, en la palabra del Señor. Entonces sus promesas nunca cambian. Así usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él nunca cambia su fidelidad con nosotros. Y que nos promete su presencia continua, desde ahora y para siempre. Entonces, cuando Moisés comenzó a ver esa revelación, o sea, mire, analice, Dios no le mostró nada en sí. Dios lo que le mostró fue su palabra. Dice que proclamó el Señor, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y le mostró de que Él tenía el perdón para todo tipo de pecado. La rebelión, la iniquidad y pecado. O sea, incluyó todo y Moisés comenzó a escuchar todo eso y a atesorarlo en su corazón. A hacer cálculos. Porque él no conocía a ese Dios, él conocía a un Dios de poder y un Dios de juicio. Entonces, apenas Moisés recibió todo eso que pronunciaba el Señor a través de su boca, porque Dios le estaba proclamando, exponiendo su palabra, predicando. Entonces él inmediatamente dice que apresurándose, o sea, corrió, se salió de la peña y adoró. Ese es el sentir que usted y yo deberíamos tener todos los días con el Señor, reconociendo su grandeza, su autoexistencia, su poder infinito, todo lo que es Dios, todos sus atributos, sus excelencias, sus perfecciones que están a favor nuestro. Y postrarnos, no tanto estar arrodillados, doblando las rodillas, sino doblando nuestro yo, doblando nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, doblando, hermano, nuestros argumentos que levantamos para no agradar a Dios. Entonces, postrándose, lo adoró. Y nosotros debemos entender, hermano, el objetivo final de todo el universo es la gloria de Dios. Porque dice que los cielos cuentan su gloria. El objetivo de todo el universo y el objetivo final es Dios mostrar su gloria. La gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo, incluyéndonos a nosotros. Dice que fuimos creados para honra y gloria de su nombre. Dios hizo todo lo que existe para su gloria. Sin la gloria de Dios no hay nada, no existe nada. El Salmo, anótelo, porque hay mucho que ver. 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, la tierra y todo, la obra de sus manos. Entonces, a través de la historia, Dios ha revelado algo de su gloria a diferentes personas en diferentes circunstancias. Nosotros necesitamos esa revelación de su gloria.
Entonces, y todos los que han tenido un encuentro con el Señor han recibido algo de su gloria. Moisés en el monte, ya vimos la experiencia con la gloria de Dios. Él vio el monte refulgente, encendido, una nube de fuego, el monte temblando, el pueblo abajo temblando de miedo, y Dios expresando su gloria. La vio y la escuchó en su palabra, que se postró y comenzó a hacer cálculos para unos pedidos que Moisés tenía en su corazón para hacer. ¿Cuántos de nosotros tenemos pedidos para Dios, hermanos? Muchos pedidos que tenemos para Dios, pero es importante apropiarnos de esa gloria, apropiarnos de esa palabra, apropiarnos de esas promesas, porque Dios no cambia, hermanos. Dios es fiel. Entonces, vemos esa gloria en Moisés. Y Salomón, en la dedicación del templo, dice que cuando ofreció Salomón su oración, dice que bajó la nube, llenó la casa, y dice que tanto los sacerdotes, el sumo sacerdote, nadie podía entrar porque la gloria de Dios estaba en esa casa. Mira, una expresión de su gloria. Isaías, cuando Dios lo llamó, dice que estaban unos ángeles, serafines, volando con varias alas, con 6 alas, hermanos, y dice que vio al Señor entronado en su gloria, y dice que los ángeles decían el uno al otro, santo, y el otro le contestaba, santo, santo, y cada uno de ellos, por la santidad de Dios, parte de su gloria. Y ahí viene con unos carbones, dice, le toca los labios a este hombre, y este hombre comienza su ministerio en santidad, a través de esa gloria que él vio y se manifestó. Necesitamos un toque, unos carbones encendidos, hermano, para que nosotros podamos escuchar y hablar de esa gloria, de ese Dios precioso. Entonces, Ezequiel, cuando tuvo la visión de la gloria de Dios, está en el verso 1:28, anótelo ya aquí, la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra, ojo, cuando Ezequiel vio esa expresión de la gloria de Dios, dice que la tierra resplandecía a causa de la gloria. Hermano, la tierra resplandecía. ¿Dónde está ese resplandor en nosotros? La tierra que no tiene vida resplandecía con la gloria de Dios. Y lo vamos a ver, cómo el Señor nos habla de que esa gloria tiene que alumbrar en nosotros. O sea, tiene, y tiene varios propósitos, y lo vamos a ver. Los pastores de Belén, acuérdense, cuando los pastores de Belén, Lucas 2:9, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mire el resplandor, o sea, la gloria trae un resplandor en la vida de aquel que la recibe. Un resplandor, o sea, hay algo que fluye, que se deja ver. Acuérdense de Esteban cuando lo mataron. Dice que vio la gloria de Dios, y dice que el rostro de él cambió. Eso está en Hechos, capítulo 7, versículo 25. Acuérdese, Pablo iba a recoger creyentes judíos para llevarlos arrastrados a la cárcel y matarlos. Y como en el camino a Damasco tuvo un encuentro con esa gloria. Y esa gloria resplandeció, y ese resplandor fue tan grande que lo dejó ciego. Hermanos, todos ellos fueron transformados. Pablo fue transformado, Ezequiel, todos ellos fueron transformados por esa gloria. ¿Qué pasa con nosotros? Miren lo que dice el Salmo 80:19. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo es que resplandece el rostro del Señor en nosotros? Hay gente que está todavía esperando un encuentro con el rostro del Señor y que Dios lo haga alumbrar. No habla de eso. Haz resplandecer tu rostro. ¿Qué es lo que resplandece en nosotros, que nos cambia, que nos vivifica, que nos transforma? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos lleva a una vida de resurrección, la que cambia al adúltero por una persona santa. Hermanos, es la palabra, bendito el Señor, es la que necesitamos que resplandezca en nuestra vida. Sí, por eso dice que los judíos tienen un
un velo, a pesar de que tienen toda la palabra. Ellos se quedaron con el Antiguo Testamento y no les interesa para nada la rebelión del Evangelio, de la gloria de Cristo. Porque el Evangelio, vamos a ver por la palabra que la Biblia dice que el Evangelio es la luz, es el resplandor, es la gloria de Cristo el Evangelio, la palabra. Entonces, si esa palabra, hay un velo que no nos deja ver. Si nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios y hay un velo, hay pecado en nuestra vida, no nos deja ver. Salimos, pues de pronto nos gustó, de pronto nos pareció interesante, pero allí se borró. Y ahí pues nuevamente vienen los pensamientos, y de la abundancia de lo que hay en uno habla la boca. Actuamos, vivimos, reaccionamos. Entonces, por eso le dice el salmista: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué es lo que nos salva? La palabra. Dice que somos regenerados por la palabra, que somos salvos por la bendita palabra. ¿Cuántos sabemos que se puede orar sin adorar? ¿Cuántas veces oramos sin adorar a Dios? Porque adorar no es cantarle. Adorar es que Dios tenga contentamiento con nosotros. Se puede orar sin adorar. Es posible ser un intercesor, hermano, tremendo en oración. Campeones en liberación, porque muchos dicen que tienen y están libertando gente y ellos bien atados. Y no ser un adorador de Dios. Intercesor, campeón en oración, ministerio de liberación, y no es un adorador. Hay mucha gente, y eso es lo que quiere Dios. Primero que todo eso, primero que cualquier ministerio, es que seamos adoradores de Dios. Entonces, Dios se le reveló, y eso trajo paz al corazón de Moisés. Y mientras Moisés adoraba, comenzó a apropiarse de esa palabra. Porque ahí nosotros vemos, ya vamos a ver seguidamente, el pedido de Moisés. Porque lo que pidió fue su gloria. Apenas recibió su gloria, se postró en adoración, y entonces ahora sí, después le pidió al Señor. Ahora sí, cuando ya Moisés se apropió. Hermano, nosotros debemos apropiarnos de la palabra del Señor para nuestra vida y para que fluya a través de nosotros. ¿Cómo es que la palabra corre y es glorificada? Cuando la palabra, primero que todo, me vivifica a mí y después corre para vivificar a otros a través de nosotros. Eso es lo que hace la palabra. Porque hay gente que a todo el mundo le da la palabra, a todo el mundo, pero ellos no los toca. Son inmunes a la palabra. Tienen un velo de pecado que no los deja ver. Pero a todo el mundo le dan palabra. Entonces, Moisés se apropió, hermanos, de esa gloria que el Señor le reveló. E inmediatamente Moisés comenzó a orar y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Mire, después de que él se postró, si usted sigue leyendo en el verso, ahí dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. O sea, Moisés por fin conoció a Dios, ese Dios de amor, de perdón, de misericordia, de bondad, y se postra en humillación, en reverencia, adorándolo. Y entonces él dice: si Dios me reveló todo esto, que Él es misericordia, que Él perdona, yo necesito un pueblo abajo, que Él dijo que los iba a juzgar. Necesito perdón para ese pueblo, necesito perdón para mis hermanos, necesito perdón para mi vida. Hermano, Él se apropió para poder llevar todo ese pueblo a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vaya ahora. Mire el pedido: vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Eso es lo que usted y yo necesitamos, que Dios esté siempre en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz. Ese pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz. Muchas veces nosotros somos duros con el Señor, hermanos. Y perdona nuestra iniquidad. Eso está en el verso 9 del 34. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y entonces en el 10 viene la respuesta del Señor. Y él contestó: Dios, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Pacto renovado. El Señor los perdona, y ahí es Dios donde le da los 10 mandamientos, le da la ley y les da el tabernáculo. A partir de ahí, entonces, que comienzan con el desarrollo del tabernáculo. O sea, la morada de Dios en medio del pueblo. El Señor los perdonó. Mire lo que vio Moisés en la palabra. No fue que vio cosas raras por allá y entonces no tiene cómo contarlas. No, Moisés lo que vio fue la palabra. Y el Señor nos dice en Marcos: mirad lo que oís.
Y ahí se hizo rema. Mirad con los ojos de la fe, aprópiate de lo que Dios habla, porque Dios no es mentiroso. Sus promesas son sí, amén, se cumplen. Y Moisés miró esa gloria de lo que él estaba escuchando, se apropió de ella y le hizo un pedido al Señor, y el Señor se lo contestó. Bendito es el Señor. Hermano, pero vamos a ver de que esa gloria de Moisés era un pedacito ínfimo comparado con la gloria que Dios nos ofrece a nosotros, a la iglesia. Mientras contemplamos la gloria del Señor, hermano, en su palabra revelada. O sea, ¿qué fue lo que Moisés contempló? La palabra revelada. Revelada. Se la apropió. Y entendamos esto, hermanos. Porque esa palabra revelada fue la que lo hizo resplandecer. Dice que el rostro de Moisés comenzó a dar un resplandor. Que él bajó y el pueblo no lo podía mirar. Se tenía que poner un velo para que la gente no lo viera. No resistían esa gloria que había en él. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Corintios, 2 de Corintios, que esa gloria de Moisés era pasajera, que se iba a morir. Y la de nosotros es eterna. Entonces entendamos esto, no fue la presencia la que hizo resplandecer a Moisés. Ya vimos que Moisés había estado 40 días con el Señor, había estado comiendo con ellos, cada que quería la presencia del Señor, pero no cualquier presencia, no la presencia de nosotros. Bueno, hermano, la nube de gloria bajaba y hablaba con él cara a cara. Entonces, no fue la presencia la que lo hizo brillar. Oiga, aquí está la presencia de Dios, hermano, que aquí está la presencia de Dios. Gloria a Dios que está en todas partes, que bendita la presencia. Usted y yo la necesitamos. Pero lo que Dios, lo que hizo brillar a Moisés fue la revelación de la palabra que salió de la boca de Dios. Y la revelación del Padre es Cristo. Porque Cristo es el verbo. Él es la palabra. Cuando él abrió su boca y comenzó a proclamar, saliera Cristo. Cristo es la palabra, es el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y nos quedó aquí. Bendito es el Señor. La palabra, el poder de la palabra. Entonces no fue la presencia la que lo hizo resplandecer, hermano, sino la palabra revelada en Moisés, que lo hizo brillar. Cuando usted, mire, yo llevaba muchos años, y vamos a verlo la próxima semana, que es donde lo vamos a desarrollar bien precioso con la ayuda del Señor. En el Evangelio, ¿cuántos años ha llevado usted y yo, hermano, en el Evangelio? Yo puedo decir que 3/4 partes de mi vida en el Evangelio fue puro cuento, pura mentira, puro pecado, pura religión. Apenas una 1/4 parte fue donde me ocurrió eso que le ocurrió a Moisés. Que resplandeció la palabra. Primero entraba por aquí, salía por aquí, yo seguía por mi rumbo. Pero cuando esa palabra resplandeció, hizo rema en mí, porque dice que esa palabra de Moisés fue diferente a la que él escribió en las tablas. Esa palabra se reveló para Moisés, porque dice que lo que se escribió en las tablas eran mandamientos de muerte que no tenían poder, que antes acusaban. Y entonces viene Pablo y dice que trae un nuevo evangelio, o sea, la palabra revelada del Nuevo Testamento, que esa trae vida. Esa no trae muerte, sino vida. Esa no nos condena ni nos acusa, sino que cambia nuestro corazón. Bendito es el Señor, la palabra revelada. Entonces no fue la presencia, hermano, es la palabra. Si nosotros no le damos lugar a la palabra, hermano, Dios mío, así Dios lo lleve y esté usted con él toda la vida. No cambiamos. Necesitamos que la palabra tome vida en nosotros. Esa palabra dice que la vida, mire, la palabra de Dios es tan poderosa. Usted va a entender entre hoy y el domingo lo poderosa que es la palabra, aunque lo hemos visto mucho. Lo poderosa, hermano, no piense en otra cosa en la Biblia que en la palabra. Hoy han cambiado todo eso por la unción del pastor, que la unción olvídese de ese cuento. Es la unción de la palabra de Dios, que tiene poder para cambiarlo a usted y a mí, vivificarlo a usted y a mí, transformar su vida, sanar sus hijos, restaurar su familia. Ese es el poder de la palabra viva, hermano, viva en nosotros. Por eso dice que la palabra tiene 4 características: es viva y eficaz, es espíritu y es vida. ¿Cómo le parece? La palabra de Dios, hermano, por eso dice que vive para siempre. Entonces es la palabra que se le reveló a Moisés y él entonces se la apropió. ¿Cuántas veces Dios nos habla? La Biblia dice que la vida y la muerte están en la palabra, en la palabra. Entonces Moisés se apropió de esa palabra que fue revelada en su vida, y apenas él se la apropió, brilló. Y vamos a ver lo precioso. Entonces Dios lo que está haciendo aquí es contrastando, haciendo un contraste, un paralelo entre
La gloria del antiguo pacto cimentada en religión. Mire cuántos llevamos años en religión y la mamá puede decir, no, muchacha tan rebelde, qué muchacho tan rebelde, qué esposo tan sinvergüenza. Mire, todavía fumando, todavía jugando lotería y buscando por ahí a ver cómo se gana la vida apostando. Hermanos, la religión no tiene poder de cambiar a nadie. Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los llamados son los que están en una religión, dependiendo de un predicador, dependiendo de la unción de un pedazo de carne. Necesitamos el poder de la palabra, la unción de la palabra, la unción que da el Espíritu Santo en la palabra, porque la hace viva, pero nosotros tenemos que vivificarla, hacerla así, amén, en nosotros. Y entonces Dios va a mostrar la eficacia de lo que usted y yo creemos, así como Moisés. Entonces Dios contrasta la religión, porque era una religión basada en obras. Ellos hacían una cosa, tenían que estar haciendo cosas, con la gloria del Evangelio del Nuevo Pacto, que está cimentado en el Espíritu Santo a través de la palabra revelada. No a través de la palabra, a través de la palabra revelada. Y la palabra revelada es aquella que usted decide creerle a Dios y hacerla así en su vida. En su vida. Cuando nosotros nos ponemos y le creemos a la palabra y la obedecemos y seguimos creyendo, por eso dice, mirad lo que oís. Usted aquí está escuchando y yo estoy escuchando, estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces tenemos que verla con los ojos de la fe. Con los ojos, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay promesas aquí que tenemos que creerlas. Y vamos a ver el desarrollo de eso, lo precioso, hermano, cómo Dios escribe cartas. Cada día Dios escribe cartas en nuestros corazones. Cada día. Y no las escribe como en el Antiguo Testamento en tablas de piedra. No, en nuestro corazón. Y no las escribe con tinta, como estos libros. No, las escribe con la tinta del Espíritu del Dios vivo. Vivo, por eso vivifica, por eso transforma, por eso cambia, por eso bendice, por eso restaura, porque es escrita por el mismo Dios vivo. Entonces, hermano, ese es el contraste entre una religión y el poder del Espíritu Santo en esa palabra, cuando nosotros la creemos y la hacemos sí y amén en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes velos, hermanos, muchos velos que no nos permiten ver a Cristo. Porque miren, la iglesia que tenemos nosotros, tenemos una religión, pero verdaderamente Cristo es tu Señor y es mi Señor. Esa es la revelación de la gloria cuando hacemos. Y lo vamos a ver. Miren, lo dice 2 Corintios 3, 16 y 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu es Señor, hay libertad. O sea, cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, hay libertad de la droga, libertad del alcoholismo, libertad de la prostitución, libertad de todo lo malo. Hay libertad solamente cuando Jesús es Señor de nuestra vida. No cuando una religión o unas prédicas simplemente se nos imparte. No, es cuando usted y yo hacemos a una persona el Rey, el Señor y el amo de nuestras vidas. Entonces es importante porque hay muchos velos, hermano. Y el problema de la iglesia radica en una sola cosa: que nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Mientras no resplandezca esa luz que está en la palabra, simplemente es un periódico más que leemos o una reunión más donde vamos. Entonces, cuando vamos a la casa, le puede decir la hija, la mamá, mija, pero usted no acabó de llegar después de la iglesia. ¿Y por qué? Mire, y en ese pecado o al tipo, ¿qué pasó? Se le fue y leyó un periódico, o fue y perdió una hora. La podría estar aprovechando viendo un partido de fútbol. Peca menos que venir aquí o ir a un lugar donde se está exponiendo la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, y uno, no para mí, no es para mí, y no lo toca. Hermano, la Biblia dice que no desechemos al que habla desde los cielos, el Espíritu Santo, al Cristo de la gloria. Porque los que estaban en la tierra, miren, en la tierra les hablaba Moisés.
Y cuando lo desecharon, mire cómo quedaron todos postrados en el desierto. ¿Cuánto mayor si desechamos al que habla desde el cielo, al Espíritu Santo, al Señor de gloria? Entonces necesitamos. El problema de la iglesia es que hay un velo. Hoy en día la gente viene, si tienen problemas, si tienen enfermedades, vienen, eso es una razón para venir, no para venir a glorificar y a recibir revelación del Espíritu Santo de Dios en su vida, para que resplandezca a su esposo. Cuando llegue, a pesar de que la maltrate, a pesar de que sea un borracho, que resplandezca, comience y se alíe con el Señor. Dice que si dos o más se ponen de acuerdo, Dios responde. Se alíe con el Señor a orar para que Dios transforme y alumbre también a ese que está en tinieblas. Y no llegar allá a pelear con él. Entonces, hermanos, es un velo de religión, un velo. La gente, hermano, un velo tan grande que mire la cantidad de hombres multimillonarios, porque lo único, cuando usted entra, le suena la registradora, clean. Ahí mismo, eso es lo que tienen a la gente, los creyentes son clientela. Por eso no les enseña la bendita palabra de Dios como está escrita, santa, y que Dios va a traer un juicio tremendo, un juicio terrible. Hay que enseñarlo. Entonces, hay un velo, hermanos, hay un velo. Y si el pastor tiene velo, imagínense la gente. Entonces necesitamos que esa gloria de ese evangelio resplandezca en nuestra vida. Y que usted lo pueda medir, que cada creyente que en el Señor es una atalaya de Dios y para Dios. Porque dice la Biblia, que si usted no ejerce el ser una atalaya de Dios, Dios lo llama a usted y a mí perro mudo. Perro mudo. ¿Por qué? Pero cuando al pueblo se le mantiene así adormecido, con filosofías, con psicología, y el pueblo adormecido trayendo plata, porque todos lo han centrado hoy en día en la plata. ¿Qué va a abrir la boca una pobre oveja de esas y la mantiene trasquilada y le quitan hasta la lengua? Eso está en la mayoría de las iglesias. Es un negocio, son pirámides para enriquecer hombres. Y además los adoran. Dejaron de adorar al Dios de gloria por adorar al hombre. Hermano, es la verdad. Pablo estuvo muchos años en la religión y no fue transformado hasta que no le resplandeció la gloria de Cristo. Amén. Mire, ¿cuántos años llevaba Pablo? ¿Cuántos años? Yo no sé cuántos años tendría Pablo. 30, 40, no sé cuántos. Todos los había perdido. Porque él mismo dijo, todo lo que sé y todo lo que soy lo doy por basura. Todo, por amor de mi Cristo. Entonces, si Pablo necesitaba esa luz, hermano, nosotros. Eso también le sucedió, ya vimos a Moisés. La gloria de la iglesia, o la gloria en la iglesia, es la manifestación del carácter de Cristo. En el carácter de Cristo comienza a manifestarse la gloria de Dios en nosotros. Carácter de Cristo. Necesitamos ese carácter en nuestra vida. Necesitamos. Entonces, el primer efecto de ver la gloria es un cambio en nuestra relación con Dios. Mire, yo por ejemplo llevaba muchos años, o X años, y cuando el Señor, yo sin darme cuenta, comenzó a hacer esa obra en mi vida, cambió mi relación con Dios. Ya dejó de ser una relación con un hombre y comenzó a ser una relación con Dios. Y por supuesto, buena relación con mis hermanos, por eso la cosa es así. Relación con Dios y relación con los hermanos. Todo eso tiene un significado. Entonces, el primer efecto de que la gloria de Dios, de que el evangelio de la gloria de Cristo resplandeció en nuestra vida, es que cambia nuestra relación con Dios. O sea, ya Él deja de ser Dios y pasa a ser Señor de nuestra vida, amo de nuestra vida. Él dice, y así como le dijo Josué, que dice mi Señor a su siervo, y así se lo dijo también Isaías, y así se lo dijo Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que usted y yo debemos decirle cada día: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en este día? Porque Él es Señor. Por eso Él dice que muchos en aquel día le dirán Señor, Señor, pero como Él nunca fue Señor de ellos, le dirá: nunca os conocí. Usted no sabe que hay muchos predicadores que Dios no los conoce. Y mucha gente que Dios no la conoce, en aquel día, en el día del juicio: nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Vete con tus riquezas a aguantar un poquito de calor a la playa. A la playa eterna. Entonces, para que Dios tenga contentamiento, hermano, y se manifieste su gloria en nuestra vida, Él debe purificarnos.
el primer efecto de la gloria es que cambia nuestra relación con Dios, pero Dios debe purificarnos. Mire, Isaías era un ministro del Señor hasta que vino y tuvo el encuentro con Dios. Y cuando tuvo el encuentro con la gloria de Dios, ahí comenzó a ver y dijo, ay, soy muerto, yo soy muerto. ¿Por qué? Dice, porque tengo labios inmundos, imagínense. Y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Han visto mis ojos al Señor, ya estoy muerto. Y vino el Señor y cogió un carbón encendido del altar y vino y purificó sus labios. Nosotros debemos ser purificados. ¿Para qué? Para que se exprese la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar y de ahí donde vayamos. Hermanos, es tremendo. Mire, por favor, vayamos a Jeremías 19, 15, 19 para que veamos algo. Dios sigue sanando, hermanos. Él sigue sanando toda enfermedad. Para Dios no existen imposibles, pero es necesario tener un encuentro con la gloria del Señor. Mire lo que dice. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Mire, le hablo de tres cosas que ocurrieron ahí. Si te convirtieres, habla de conversión, que nos convirtamos verdaderamente al Señor. Yo estuve muchos años en la iglesia, hermano, y no era convertido, pero no sabía. Porque la religión, no, y adorando a mi pastor. Y después mi pastor, en sus andanzas, yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿De quién me pego? Me pegó del pelo. Entonces, primero es que debe haber conversión. Si te convirtieres, primero debe haber conversión al Señor. Segundo, yo te restauraré. Debe haber restauración al reino de Dios. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Restauración. Y lo tercero, delante de mí estarás, comunión con Dios. Esas tres cosas, convertirnos al Señor, hermanos, restaurados al reino de Dios y comunión para poder entonces orar el Padre Nuestro. Dice, santificado sea tu nombre. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquí Dios nos da la fórmula para estar en santidad y poder invocar y decirle, santo, santificado sea tu nombre. ¿Me entiende? Que el reino del Señor sea establecido en nuestro hogar, mírelo ahí. Y que vivamos para hacer la voluntad de Dios, porque es el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esos tres primeros pasos, para eso necesitamos estar convertidos, que nuestros labios sean purificados, hermano, y comunión para poder hacer la voluntad de Dios. Esto no es religión, este es un modelo del Señor. Y mire lo que sigue diciendo, y si entresacares lo precioso, ojo, relacione lo precioso con la última palabra que aparece en ese verso. Mi boca. ¿Qué es lo precioso que está escondido? La palabra. Si entresacares lo precioso, ¿qué fue lo que Cristo escribió en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios vivo? La palabra. Si entresacares lo precioso, la palabra, que primero me alumbre a mí, ilumine mi vida y comience a salir. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, ¿qué saldrá de mi boca? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí está la gloria en la palabra de Dios, serás como mi boca. Y entonces ahí donde se cumple, que mi palabra corra y sea glorificada. ¿Por qué? Por ese cambio que hay en nuestra vida, para poder que cambie el primer efecto de la gloria de Dios, que cambia nuestra relación con Dios. Primer efecto. Segundo efecto, de ver la gloria de Dios, o sea, que la gloria de Dios se manifieste en uno, es un cambio de semblante. Tiene que haber un cambio de semblante. Tiene que haber. Mire Moisés. Moisés cambió su semblante. Tiene que haber un cambio. Un cambio. O sea, semblante se está refiriendo de imagen. De mi imagen, como mango biche, a la imagen de Cristo. ¿No dice la Biblia que el Señor lo dice en Romanos 8:29? Que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Cambio de semblante. El segundo, o sea, efecto de la gloria es que nos lleva a la imagen de Cristo. O sea, nos lleva al carácter de Cristo, al amor de Cristo, al perdón, a la bondad. Paz en nuestro corazón, gozo en nuestra vida, en medio de la tormenta. Porque es que lo lindo del Señor es que mientras la barca iba, y estaba la barca así, y ellos ahí locos que estos iban a hundir, y él dormía. Les estaba dando un ejemplo, que en medio de la tormenta Él pone paz.
pone paz. En medio de que el hogar se está cayendo, cuando uno le cree a Dios, Él pone paz. Para que Él obre. La Biblia dice, miradme y estad quietos, para que veamos su gloria, actuando en favor de nosotros. Pero a veces nosotros vamos a ayudarle a Dios y antes fregamos las cosas. Entonces, el segundo efecto es un cambio de semblante en nuestra vida. Es esa nueva vida la que nos faculta para manifestar a Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Esa nueva vida debía haber una transformación. Hermano, la religión no nos cambia. Esta palabra, la Biblia, que es la preciosa y bendita palabra y santa de Dios, no tiene poder para cambiarnos si es letra. Necesitamos la palabra revelada por el Espíritu. Por eso Él dice que Él escribe cartas con el Espíritu de Dios vivo. Él transforma nuestra vida. Entonces, es esa vida nueva la que nos faculta para manifestar a Cristo en nuestra vida. Ahora, el semblante es la expresión de lo que hay en nuestro corazón. Claro. Lo que hay en nuestro corazón, lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Ahí está el semblante, se va viendo o la imagen de Cristo o la imagen caída del viejo hombre. El rostro de Moisés reflejaba esa gloria de Dios, que yo lo veía. Dice que, porque si fuera cualquier luz, ellos la podían ver. Usted puede ver el sol, pero esa luz, como era la gloria de Dios, no podían verla. No tenían acceso. ¿Por qué? Por eso se puso un velo, porque había un velo. El único que era obediente a Dios de todo ese pueblo era Moisés. Los otros tenían un velo. ¿Cuál velo? El pecado. ¿Cuál es el velo que no nos permite ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, hermano? En la respuesta de Dios, el pecado, el velo. Y hay muchos velos, hay muchas formas de tener velos. Muchas veces cogemos la palabra y entonces un verso y ahí mismo me lo apropio, ese verso, me lo apropio. Ah, qué bendición, qué prosperidad, qué sanidad, me lo apropio. Pero el otro que dice obediencia, santidad, no, ese pa' qué. Hermanos, entonces nosotros tenemos algo mucho más glorioso que Moisés, una gloria mucho más preciosa que la que vio Moisés. Ojo, porque nosotros sentimos, llevamos y manifestamos la gloria de Dios en nosotros. Juan 14, 20. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros dentro de mí y yo dentro de vosotros. Y dice que en Cristo está toda la plenitud de la deidad, el Padre y el Hijo, y el Espíritu están en Él. O sea que si Cristo está en nosotros, toda la plenitud de Dios está en nosotros. La gloria de Dios, esa nunca estuvo en Moisés. Moisés simplemente recibió un reflejo de la gloria de Dios. Dice que le mostró Dios las espaldas y brilló. En cambio, la gloria de Dios nos hace brillar a nosotros ahora y eternamente, hermanos. Ese es el poder de esa gloria para nuestra vida. El tercer efecto de ver la gloria de Dios es un cambio en nuestra relación con los demás. Mire usted, primero en nuestra relación con Dios. Segundo, que haya un efecto que cambie mi vida. Y tercero, si eso es verdad, las dos anteriores, tiene que haber un cambio en mi relación con los demás. Tiene que haber. Al recibir nosotros esa gloria de Dios, tiene que haber un cambio de nuestra relación con los demás. Yo no puedo hacer acepción de personas. No podemos. Hermano, tenemos que perdonar. Tenemos que bendecir. Entonces, no podemos continuar en nuestra manera de tratar a los demás, hermano. La esposa, en la iglesia o en el lugar donde nos reunimos, somos uno. En la casa, un león. No puede ser. O sea, tenemos que respetar esa presencia. Y si queremos que llegue a ser gloria, entonces para que eso que está haciendo un efecto de resplandor de Cristo en mi vida, que también lo reciba mi esposa en amor, en perdón, en misericordia, en paciencia, en ponernos a cuenta, hermano. ¿Cuánta gente, bendito sea el Señor, hermano, está en los lugares profesando al Señor, sirviéndole, y su vida es una vida, hermano, que no tiene temor de una vida de pecado, de desorden delante de Dios? Hermano, si yo no le doy testimonio a mi esposa, no tengo la mano, o sea, soy un sinvergüenza si me paro aquí. Un pervertido. Porque no, y además muchos la mantienen, vea, ojo. No, si usted es atalaya de Dios, abra la boca para que glorifique a Dios, para que Dios tenga misericordia de su esposa. No, tiene que ser así.
Entonces no podemos continuar en nuestra manera de tratar a los demás. Tiene que cambiar. Pablo nos amonesta, hermanos. Ahí nos dice Pablo en el Nuevo Testamento, que lo continuamos viendo la próxima semana, si Dios nos presta la salud y la vida. Si el Señor nos ha mostrado su ternura, ¿cuánto Dios nos ha mostrado su ternura? Su bondad, su amor, su perdón y misericordia. Entonces, eso mismo tenemos que mostrar con los demás. ¿Cuál es el Padre Nuestro? Acuérdense sobre esa enseñanza sobre el Padre Nuestro. Dios no exalta que tu nombre sea santificado, no, lo dice una sola vez. Que tu reino sea establecido, que haga mi voluntad una sola vez, pero dice 3 veces. Porque si no perdonáis, tampoco Dios os perdonará. 3 veces en el Padre Nuestro, lea y verá. Debería exaltar que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea santificado 20 veces, no, una sola vez. Pero el perdonar 3 veces dentro del Padre Nuestro. Entonces, por eso el Señor nos dice, si tú has recibido ese amor, hermano, con razón no cambia muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos glorificando la palabra de Dios, obedeciéndola, haciéndola, hermano, sí, amén, rema, para que Dios muestre la eficacia de su palabra en nuestra vida, en nuestro hogar. Dios quiere hacerlo, pero nosotros atamos, tenemos maniatado al Señor porque Él no puede violar su santidad. Dios quiere bendecirnos, pero si nosotros no entendemos, la Biblia dice que solamente los entendidos resplandecerán. O sea, ¿qué es lo que nos resplandece? El Evangelio de la gloria de Cristo. Sigámoslo viendo para que podamos terminar dentro de 8 días. Miren lo que dice Efesios 4:31, por favor, leámoslo, porque si nosotros no perdonamos, hermano, el tercer efecto que produce el resplandor de la gloria de Cristo en nosotros es el cambio en nuestra relación con los demás, comenzando por el hogar. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes, mire usted, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si Dios hace resplandecer esa gloria en nosotros, tiene que cambiar nuestra relación, así como cambió con Dios, así como nos hizo resplandecer. Ella solita se va sola, la misma gloria, la misma palabra, sola hace eso, pero nosotros tenemos que permitírselo, porque nosotros nos ponemos un velo de odio. No te perdono por lo que me hiciste, velo. No me llamó, ahí está el velo. No se acordó de mi cumpleaños, velo. Hermano, es la verdad. La Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, carácter, el yo. ¿Y qué dice Dios? Mi palabra por encima de tu corazón, el corazón aquí y mi palabra aquí. Eso es lo que dice la Biblia. Siempre la palabra, o sea, es que en la palabra está toda la gloria de Dios, hermano. Miren, nos la han nublado por años uno escuchando predicadores, hermano, no, el poder de la palabra. Usted tiene que meterse personalmente con la palabra, igual que yo. Tenemos que creerla, salir de aquí, anotar, pedir la enseñanza, hermano, ir a anotar y aprender para que Dios te use, porque Dios quiere usarte, porque dice que Él nos dio, hermano, el ministerio de la reconciliación para que Dios te use y nos use. Porque, hermano, Dios no va a usar, ya se lo dije la semana pasada, Dios no va a usar un ángel. El ángel es poderoso. El ángel es miles de veces más poderoso que un ser humano. Y están sorprendidos en el cielo. ¿Cómo es que Dios no los usa a ellos para venir y predicar su palabra, que son santos? Y más bien nos usa a nosotros, pedazos de carne débiles. Ahí está, hermanos. Los velos no nos permiten ver la gloria de Cristo resplandecer. Y como no resplandece en nosotros, ¿cómo yo voy a hacer que resplandezca mi hogar? Imposible. Tinieblas trae tinieblas. Un pecado lleva a otro pecado, ¿cierto? Pero una revelación lleva a otra revelación. Una verdad lleva a otra verdad. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros. Dios nos está diciendo a través de Pablo, has visto mi gloria en mis misericordias. ¿Cuántos vivimos con la misericordia? Hermano, ni siquiera lo piensa. Si usted tiene madrecita, papá, hijos, hermanos, no le diga a Dios gracias por las misericordias de ayer con su hijo, no, por las de ayer 24 horas al día, porque en cada minuto lo pueden llamar a usted, vea, ocurrió esto.
Cada minuto, cada segundo Dios nos sostiene, hermano. Que por eso Pablo viene y dice: os ruego por la misericordia de Dios, que son tan grandes en sus vidas, que presenten su vida en sacrificio vivo, santo, y que Dios se agrade. Eso es lo que Dios busca en el pueblo. Entonces Dios nos está diciendo a través de Pablo: has visto mi gloria, mis misericordias, conocen mi naturaleza y carácter amoroso, que perdono, que olvido todo pecado. Sabes que soy misericordioso, paciente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ahora quiero que la expreses a otros. ¿Quién soy yo? Dios quiere que le expresemos a otros lo que Él es en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que otros vean esa gloria que está en nosotros y ese amor de Cristo, esa misericordia, que la tengamos con los demás, no importa lo que nos hagan. A veces nos angustiamos, pero es mejor honrar al Señor. Es mejor honrar al Señor. La Biblia dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque mire que nos hacen cosas y nos hacen, y a veces uno se descuida unos segundos y viene el pensamiento. Ahí mismo le toca a uno: Señor, perdona. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo. Hermano. Y entonces ahí mismo se restaura. Viene la sangre y nos limpia de todo pecado, como dice Primera de Juan 1:7. Nos limpia y nos lleva otra vez a la comunión con Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Ya vamos terminando. Entonces, una vez que Dios nos revela su gloria, su perdón, su gracia, su bondad, su amor, su misericordia, Dios no tolerará, se lo voy a mostrar por la palabra. Al igual que no toleró con Moisés. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, un hombre santo delante de Dios, un hombre que dice que todo lo que hizo Moisés fue conforme Dios se lo pidió. Y Dios, cuando Moisés no glorificó a Dios, no glorificó esa palabra que Dios le había dado en medio del pueblo, dice que Moisés, Dios no lo permitió entrar a la tierra prometida. Si Dios nos revela su gloria, su amor, hermano, Dios no tolerará, al igual que con Moisés, que mal representemos su gloria. Usted y yo somos representantes de Cristo, somos embajadores de Cristo, donde quiera que vayamos, embajadores. Donde usted lo vea, usted es cristiano, usted es un embajador. O si no, si usted simplemente es una persona que no conoce de Dios, o que es cristiano, pero que no le ha amanecido, no diga: no, soy como tú. Así que si me cuentas chistes, yo me río. Hermano, uno no puede, si a uno le están contando chistes y cosas, hermano, chistes verdes y cosas, uno no puede como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdese que el Señor le dijo a Moisés que cogiera y sacrificara un cordero, y que cogiera con la sangre del cordero y la untara en los oídos de los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes según la Biblia. En los oídos, en el oído derecho, ojo, no en el izquierdo, porque izquierdo significa torcido. En el derecho, que significa rectitud, justicia de Dios. Y en la mano derecha, ¿para qué? Para que nuestras obras, lo que hacemos sea santo delante de Dios, recto. Y en nuestro pie derecho, para que nuestro caminar sea derecho. Hermano, es la palabra de Dios, es el evangelio de la gloria de Cristo, para que ese resplandor sea en nosotros. Entonces Dios no tolerará, hermano, que mal representemos su gloria como embajadores de Cristo, al no mostrar misericordia, amor y perdón ante los demás. Mire lo grave: no importa lo que nos hagan, hay que perdonarlos. Hay que perdonar. Y no podemos, hermano, contestarle, y si de pronto se nos sale, ahí mismo arrepentirnos y pedir perdón. Si se puede, porque hay gente que usted le va a pedir perdón y no acepta. Bueno, ya cumplí con mi Señor y no tengo nada en mi corazón. Pues Moisés había mal representado, hermano, al Señor, y como resultado no le permitió el Señor entrar a la tierra prometida. Ahí mismo murió, le permitió verla, pero no entrar. Entonces, hermanos, qué terrible. Y ya para terminar, vayamos a 2 de Corintios 4:3 para que veamos algo interesante. Y leámoslo muy despacito. Dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está encubierto, hay que parar ahí. Si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si no me ha resplandecido, si soy una persona que hoy escucho una palabra y sigo igual que ayer, o peor que el año pasado, o igual que el año pasado,
Mire, cuando usted tiene un bebé, un perrito, un animalito, usted le comienza a dar alimento y comienza a engordarse y a crecer y se pone bonito. Cuando usted va a un curso, usted comienza, no sabía nada, ya en un momento a otro está cocinando cosas maravillosas, ya lo contratan. Y en la palabra de Dios, la gente cada día para atrás, hermano, es imposible. O sea, ¿qué pasa? Véalo ahí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hay un velo, hay una religión. O sea, usted y yo, si somos de eso, no le agradamos a Dios. ¿Cómo lo vamos a poder agradar? Porque hay un velo. Entre los que se pierden está encubierto. O sea, que esas personas se van a perder porque no les ha resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Tiene, hermano, porque el poder de la salvación está en la palabra. Miren lo que sigue diciendo, en los cuales, o sea, en esos que vienen a un lugar a escuchar la palabra de Dios y siguen iguales, en los cuales el Dios de este siglo, las tinieblas, el mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. No creen en el Señor Jesucristo. Cuando vino dijo, arrepentidos y creed en el evangelio, porque en el evangelio está el poder. Ahí está diciendo, cegó el entendimiento de los incrédulos. La iglesia condenada, muchos son los llamados, pocos los escogidos, la que es condenada, para que no le resplandezca ¿qué? La luz de ¿qué? Del evangelio. Pare ahí. La luz del evangelio. La luz está en el evangelio. El resplandor está en el evangelio. La gloria de Cristo está en el evangelio. Qué precioso, hermanos. Es el evangelio, hermanos. Es el evangelio el que nos embellece. Es el evangelio el que nos hace crecer. Por eso mire que el Señor compara por allá en Isaías, compara el evangelio con el agua. Dice que mi palabra es como el agua que cae del cielo y riega la tierra, la hace germinar y producir. Le da vida, estaba seca. Y da pan al que siembra, hermano, y sale vida y crece y todo el mundo come. Dice, así es mi palabra. Estaremos comiendo nosotros de esa palabra, estamos reverdeciendo, estamos floreciendo, estamos dando fruto. Si no, necesitamos un encuentro con la luz del evangelio, hermanos, de la gloria de Cristo. Necesitamos un encuentro. Si en este lugar hay alguien que la palabra del Señor le haya hablado la palabra, que usted y yo nos revisamos y decimos, Señor, necesito cambiar mi relación contigo para que tu luz me resplandezca, la luz de tu evangelio haga vida, escrita con el Espíritu de Dios vivo en mi vida. Necesito que me haga brillar con el carácter de Cristo. Y necesito que mi relación cambie en mi hogar, en mi vida, mi Señor, en mi trabajo, con mis hermanos, con mi familia. Si tú eres de esas personas, yo te pido por favor que cerremos los ojos, hermano, porque es con el Señor, es con el Dios Todopoderoso, el Dios invisible, que Él está en todas partes y Él nos ve. Y si es así, haz esta oración conmigo y dile, Padre Celestial, yo bendigo tu nombre sea santificado, mi Señor, en mi vida. Que tu reino sea establecido en mi vida y que yo viva para hacer tu voluntad, Señor. Señor, hazme brillar con tu palabra. Dame entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Anhelo deleitarme en tu palabra y meditar en ella de día y de noche, mi Señor. Quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Señor, yo te pido perdón, mi Señor, si no he entendido, mi Señor, dame entendimiento para honrarte, dame entendimiento, mi Señor, para arrepentirme y agradarte. Señor, quiero brillar, mi Señor, con la luz del carácter de mi Cristo y quiero tener la imagen del Señor en mi vida. Y quiero, mi Señor, que restaures toda relación en mi vida, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre, gracias por tu bendita sangre, Señor Jesucristo. Lávame, límpiame, mi Señor. Glorifica tu nombre en mi vida y que tu palabra corra y sea glorificada a través de mi vida. Te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.